doy la bienvenida, le agradezco la espera, en este caso a Clara Chevalier. Ella es la secretaria general de la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Cómo estás, Clara? Úrsula te saluda aquí. Buen día, Úrsula. ¿Cómo están? Buen día a toda la mesa y a los oyentes. Bien, muy bien. Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, ha habido una situación después de la enorme marcha universitaria convocada hace algunas semanas atrás y tiene que ver, en este caso, con el acuerdo entre la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei, mediante el cual se otorgó un aumento al presupuesto de esa universidad, quedando por fuera las demás. ¿Qué vienen discutiendo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu mirada? Bien, sí, la verdad que a todos nos llamó la atención en primer lugar la falta de respuesta, ¿no? A esa masiva movilización. Hubo reuniones en las que el gobierno básicamente no se comprometió a nada, tanto con rectores y rectoras como con federaciones sindicales. Bueno, en ningún frente aparecía un compromiso y finalmente el compromiso aparece en una mesa extraña, ¿no? Que no es con el sistema universitario, sino que es con el radicalismo, ¿no? O al menos con un sector del radicalismo, pero que se configura como una negociación que se enmarca en la ley bases. Bueno, la verdad que es extraña como respuesta bueno, a una marcha de las dimensiones y de todos los sectores involucrados, ¿no? En esa movilización que hubo el 23 pasado. Sí. Y bueno, y ya pasó un mes y bueno, y nos encontramos con esta novedad de que hay esta respuesta chiquitísima, ¿no? Respuesta chiquitísima en el sentido no solo de lo que vos decías, de que responde solo a una universidad, sino que también responde solo a una dimensión de la Claro, falta de presupuesto, claro, ¿no? Que claro. es No es que mejora salarios docentes. ni becas Claro. a estudiantes, por ejemplo, que es un tema que viene atrasadísimo, ¿no? Y que está siendo difícil para los estudiantes sostener las cursadas, ¿no? Con lo que sale el boleto en este momento, digamos, los costos de estar estudiando se incrementaron mucho, las becas se recortaron y se redujeron en su monto, se recortaron en cantidad, tienen más requisitos y sus montos han quedado congelados, por lo que realmente su significado real es muy chico. Y bueno, y ni hablar de los salarios que en el caso de las docentes universitarios, hay docentes que tienen su salario igual desde noviembre del año pasado. Claro. De los docentes universitarios bajo la línea de pobreza son cada vez más en este momento. Y no estoy hablando de un docente que tiene como trabajo secundario ir a la universidad, no, de un docente que se dedica a trabajar en la universidad, ¿no? Porque ustedes saben, qué sé yo, hay profesionales de la salud que por ahí trabajan en un hospital y al mismo tiempo tienen algunas horas en universidad, ¿no? Claro. Eso, el trabajo de universidad es compatible con otros trabajos, pero estoy hablando de alguien que se aboca, que dedica su tarea a la investigación, a la docencia, a la extensión, y bueno, y que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Así que nuestra pérdida salarial es enorme. ¿Hubo respuesta a estas cuestiones? Ninguna. Ni en la UBA ni en ninguna otra Claro. universidad. Solo se respondió entonces a funcionamiento de la UBA. ¿Cuál es la situación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche si tuvieras que describir ese ejemplo? Nuestra situación es la de todo el sistema universitario. En este sentido, nosotros estamos con los gastos de funcionamiento congelados, con unos aumentos que van muy, muy por atrás de la inflación, unos aumentos que se han dado en forma irregular porque anuncian un aumento, después no lo concretan, bueno, demoran. Y eso genera dificultades, no sé, para pagar la luz, por Claro. ejemplo, las universidades estuvimos exentas de los aumentos de luz que hubo el año pasado, por una definición del Estado Nacional, por lo que este año, a partir de la asunción del nuevo gobierno, no solo recibimos los aumentos que recibió todo el mundo, sino que recibimos unos retroactivos de los que habíamos estado exentas. Entonces, nuestra factura de luz, por ejemplo, se multiplicó por 700, ¿no?
Y nuestros gastos de funcionamiento han tenido, desde, contando enero del 2023 como parámetro, o sea, hace muchísimo tiempo, solo un 70% de aumento. Claro. Entonces, nuestra situación es de que el presupuesto no alcanza para pagar eso. Por ejemplo, en nuestra universidad estamos pagando en cuotas la luz. En cuotas, cosa que sabemos que no se puede sostener porque es un gasto corriente, ¿no? Así que, bueno, eso dificulta muchísimo por ejemplo, los laboratorios, toda la actividad que tiene que ver con la ciencia, con las maquinarias, con la tecnología, y requiere de un gasto de luz importante. Ni hablar de toda la dimensión virtual de las universidades y los ordenadores y, bueno, todo eso la verdad que se ve dificultado en este momento por los recortes presupuestarios. A partir de esta respuesta muy chiquitita que decías, ¿no? Súper parcial, que tiene que ver con una parte y solo a la Universidad de Buenos Aires que vienen discutiendo. Hay por lo menos algunas medidas de fuerza ya anunciadas. ¿Cuáles son? Sí, sí, yo la verdad que hablaría de discriminación directamente, ¿no? Porque si hay un problema que se ha detectado en la Universidad de Buenos Aires, es porque ese problema en realidad está en todas, ¿no? Digo, el CIN lo dijo claramente, esto reconoce que hay un problema de presupuesto, pero la respuesta es discriminatoria, se responde solo a una universidad. Y sí, la respuesta, bueno, de las comunidades universitarias también está siendo fuerte, ¿no? Ya está lanzado para esta semana un paro para el jueves 23, bueno, y para para el miércoles Sí, tenemos miércoles jornada y de jueves. lucha prevista con acciones que se van a desplegar en las distintas universidades, porque bueno, lo cierto es que de mantenerse esta política se está ahogando el sistema universitario, ¿no? Nuestro sistema universitario tal como lo conocemos no va a poder sobrevivir con estos lineamientos. Eh, Porque nuestros estudiantes no van a poder ir, porque los docentes no vamos a poder trabajar, digamos. Para darte, digo, un dato más concreto, los docentes universitarios tuvimos menos aumento que los trabajadores del Estado. Claro. Es decir que, digo, estamos siendo atacados con mucha hazaña, ¿no? Entonces, digo, ya los aumentos en general vienen siendo bajos, los nuestros son aún más bajos. Así que, bueno, la situación es de que, bueno, por ejemplo, es preferible trabajar en media que trabajar en universidad en este momento, en escuela secundaria, Sí. ¿no? Clara, pensaba, la marcha universitaria ha sido inmensa, ¿no? La marcha convocada sobre finales de abril, que sin duda alguna, de hecho quizás en las valoraciones que hubo después, fue un momento muy importante porque se vio a toda la comunidad educativa, por lo menos la de esta zona del país, en torno al centro porteño, pero también, por supuesto, en diferentes puntos del país, que fue muy grande, que se vieron estudiantes, además de trabajadores y trabajadoras organizadas, que a su vez algunas miradas aportaron que quizás fue incluso un canalizador sobre bueno, otros espacios políticos, distintos sectores que definieron también salir a la calle ese día, o incluso sectores que dijeron, bueno, sobre un avance sobre esto no, un consenso sobre una causa justa y que es parte de un acervo de nuestra identidad, ¿no? La universidad pública, gratuita, de calidad en la Argentina. ¿Qué valorás de ese momento? ¿Qué observan también sobre el momento político en torno a lo que esa marcha dejó y obviamente quizás lo que se pueda dar hacia adelante? Mira, yo me acuerdo los días previos a la marcha, ahí el mes previo, nosotros como sindicato y en general en las charlas con los compañeros de sindicatos de todo el país, del Frente de Asociaciones de Base que nosotros integramos, nos encontrábamos con mucha preocupación conversando sobre si, bueno, habría capacidad de movilizar, si a la gente le importaba la universidad, ¿no? Sí. Si a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes les importaba, ¿no? Si también lograríamos desarmar esta idea de normalidad tan instalada, ¿no? Esta idea de normalidad
que parece no quebrarse con nada, ¿no? Que quedó un poco desde la pandemia en modo automático. Y bueno, y fue un trabajo intenso el último mes antes de la marcha, los 15 días ahí. La verdad que recorrimos aulas, hicimos asambleas, conversamos con estudiantes y bueno, y sentimos que algo se dimensionó de lo que estaba en riesgo y nos sorprendió muy gratamente la inmensa movilización que ocurrió. Y yo ahí destacaría algo, fue inmensa en Plaza Congreso y en Plaza de Mayo. Bueno, de hecho, las columnas universitarias nunca pudimos llegar a Plaza de Mayo, Claro. No hubo manera. Y eso tuvo que ver con que, bueno, salió todo el mundo. De nuestra universidad salieron 25 colectivos, lo que nunca había pasado en la vida. Nuestra universidad tiene 35.000 estudiantes regulares. 25 colectivos es un porcentaje enorme de ese estudiantado que se movilizó ese día por primera vez. Vos veías la falta de experiencia en la cuestión masiva, en cómo moverse, en, bueno, los temores también que generaba semejante aglomeración de gente. Y bueno, fue todo un trabajo de mucho cuidado entre docentes, estudiantes, movilizarnos. Pero bueno, esa marcha en ese sentido marcó una ruptura para nosotros. Yo lo que sí quería señalar es que fue muy grande en el interior. Claro, ¿viste? claro. Y eso me parece muy relevante, te diría más relevante todavía que lo que ocurrió en Capital, aunque sabemos que fue quizá la marcha más grande de la que tengamos memoria, ¿no? Pero en el interior, claro, donde está el votante fuerte, el voto fuerte del gobierno actual, de La Libertad Avanza, en provincias como Córdoba, en distintas ciudades de Córdoba, en Mar del Plata, en la Patagonia, fueron marchas inéditas, ¿no? Ahora, bueno, la pregunta es qué sigue, ¿no? Y vos hacías esa pregunta, que es un poco la pregunta que nos hacemos nosotros. Por un lado, dimos un tiempo para ver si había alguna respuesta, ¿no? Una respuesta que estuviera a la altura, como vos decís, de una movilización que evidentemente encontró consensos más allá de lo sectorial y más allá de las líneas políticas trazadas tradicionalmente, ¿no? Nosotros sabemos que marchó todo el mundo ese día, que marcharon trabajadores que no van a la universidad, pero que quieren que sus hijos puedan ir, ¿no? Y hay algo ahí, de este acervo, ¿no? De este horizonte de futuro, de este lugar común que es la universidad, que es un lugar común al que vamos, no sé, personas de distintas clases sociales, con distintas historias, ¿no? Y nos podemos encontrar ahí en la universidad pública, porque la verdad que la universidad privada en nuestro país no es sinónimo de calidad, la verdad que no. Bueno, de hecho, nuestro presidente terminó en la privada porque rebotó en la pública, ¿no? Y así tenemos varias historias. Entonces, quiero decir, la universidad pública es ese espacio común que todavía tenemos y que por ahí la escuela pública, bueno, ha perdido un poco ese lugar desde los 90 para acá, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, este lugar de encuentro de clases, ese lugar transversal es la universidad y también es el lugar del ascenso social, ¿no? De la posibilidad de soñar con un futuro distinto para tus hijos del destino que vos tuviste, ¿no? Y eso es muy importante en nuestro país, tener la posibilidad de que el destino no esté inscrito en el lugar de nacimiento, ¿no? Clara, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Aprovecho eso Hola. y te hago una consulta, ¿no? Al gobierno anunciar ese acuerdo unilateral, ¿no? Con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, Sí. desconociendo, ¿no? El trabajo conjunto que se realiza desde el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿qué crees que está por detrás de esa estrategia? ¿Es dividir, es aflojar la agenda, la lucha? ¿Es también una estrategia mediática, ¿no? De alguna respuesta del gobierno? ¿Cómo vos evaluás qué está por detrás de ese acuerdo con la Universidad de Buenos Aires? Sí, sabes que lo veníamos discutiendo con compañeros y es una buena pregunta, ¿no? Por un lado, yo creo que hace mucha mella en la cuestión mediática, ¿no? Diría, si hay un lugar en donde está sobrerepresentado el peso de la UBA respecto al sistema universitario nacional, es en los medios de comunicación, ¿no? Uno prende la tele y se habla de la UBA, ¿no? Y cuando se habló con preocupación de las universidades, se hablaba de la UBA. Bueno, la UBA mismo hizo una campaña que era no rompamos lo que funciona, la UBA, ¿no? O sea, hizo una campaña UBA-céntrica. Yo soy graduada de la UBA, ¿no? Y doy clases en la UBA también.
pero al mismo tiempo sé muy bien que el sistema universitario es de lo más federal que tenemos, ¿no? Está instalado en todo el territorio nacional, eh, y la centralidad de la UBA no es tal, ¿no? En términos de sistema. Digamos, tiene su importancia simbólica, pero bueno, hay universidades con más historia, con otras inserciones territoriales, digo, con otras complejidades que hoy me parece que el sistema universitario es mucho más que la UBA, ¿no? Que por ahí en otro momento estaba mucho más centralizado, hoy la verdad que no es así. De hecho, todo el entramado de universidades conurbanas, ¿no? Ha generado como otras circulaciones también en el área metropolitana de Buenos Aires. Antes el destino era medio o la UBA o La Plata, bueno, la verdad que ahora ya Claro. no. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, yo creo que ahí sí nos asemella en la cuestión mediática, ¿no? En la representación que podemos tener, que sigue siendo una representación muy porteñocéntrica y en la que, bueno, la uva es el símbolo por excelencia. Ahora, me parece que se está menospreciando esto que decía antes de, bueno, del peso del electorado del interior de Milei, que realmente, si hubiera sido por el área metropolitana de Buenos Aires, Milei no ganaba, ¿no? Entonces, hay ahí una cuestión importante en esa inserción territorial de las universidades en todo el interior del país. Y ahí yo creo que, por lo mismo, se está menospreciando un poco la lectura, se está simplificando. Incluso diré, por ejemplo, este cierre, yo marcaba con un sector del radicalismo. Sí, absolutamente. Es un sector, no es todo. Por ejemplo, el Pero radicalismo lo en introducías, Córdoba. Clara, incluso en el inicio de esta conversación respecto a la discusión de la ley bases. Bueno, ese sector del radicalismo también tiene, obviamente, la conducción de la UBA, y hay una discusión que al gobierno le interesa dentro del Congreso, y quizás es otro de los elementos, por supuesto, Y para esa es poner la sobre la mesa. otra, esa es la otra dimensión, tal cual. Por eso la extraña mesa en la que se negocia esto, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿por qué no se negocia con el conjunto de rectores, ¿no? Claro. ¿Por qué no se negocia? O con esto, ni siquiera fue con los rectores, fue con el espacio del radicalismo con el que se pretende, digamos, habilitar el paso de la ley bases por el Senado, ¿no? Clarísimo. Bueno, veremos qué resultado tiene eso y qué margen le damos también, porque una cosa más es que el paro este del 23, Sí. no solo es porque ya se cumplió un mes de la movilización, sino también tiene que ver con que el sindicalismo está mirando muy de cerca, y las universidades estamos mirando muy de cerca este debate de la ley bases. Sabemos que nuestras universidades no tienen destino en un modelo de país como el que está previsto en la ley bases. Y esto nos tiene en alerta. Entonces, el paro del 23 es también, estamos prestos a movilizar de ocurrir esta sesión, que bueno, que parece que no va a ocurrir, pero bueno, estamos en eso. Nunca se sabe, no es todo tan irregular en los tratamientos que da este gobierno en el Parlamento, que bueno, los tiempos son raros, pero bueno, sí, esto es importante, ¿no? Estamos todos mirando también esta otra cuestión que es clave, porque digo, ¿qué sentido tendrían nuestras universidades en un país con el RIGI, sin derechos laborales, digamos, ¿para qué estudiar una carrera? Absolutamente. Clara, te agradecemos mucho esta conversación con Gráfica. Sabemos que ahora te vas además a una actividad. Te mandamos un abrazo y la seguimos pronto. Muchas gracias a ustedes.